encuentro en el Washington Hilton, Washington DC, porque voy a entrevistar a la diputada Tamara Adrián, activista internacional transgénero, abogada y diputada a la Asamblea Nacional. En 2014 tuve la oportunidad de entrevistarla y hoy, cuando la entrevisté en 2014 fue en Venezuela, y hoy me reencuentro con ella aquí en Estados Unidos. Veamos, estamos comenzando a armar lo que es el set donde voy a entrevistar a Tamara Adrián. Ella es Emilio Romero y Salsa, y que me está ayudando con todo el montaje de esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva. Bienvenidos a Ricardo lo dice, un espacio periodístico dedicado a noticias, investigación, opinión y análisis sin censura. En esta oportunidad nos encontramos desde Washington, D.C. con la compañía de la diputada venezolana Tamara Adrián, quien es abogada, defensora de los derechos LGBTQ, y hoy se encuentra aquí en la capital de los Estados Unidos para asistir a una conferencia coordinada por el Victory Institute, en donde asisten precisamente líderes mundiales que han sido electos para cargos públicos y son de la comunidad LGBTQ. Bienvenida, diputada. Muchísimas gracias y bueno, un gran saludo. Para comenzar, quisiéramos que nos explique un poco el motivo de su visita en Washington, D.C. en esta oportunidad. Sí, The Victory Institute tiene realizando desde hace más de 30 años congresos anuales de personas LGBT electas, es decir, de los años 90. Y en los últimos años el número de representantes LGBT ha venido aumentando, particularmente de hombres y mujeres trans que han sido electos tanto en Estados Unidos como en el mundo entero. Y The Victory Institute viene realizando una labor muy importante tanto en América Latina como en Estados Unidos, y en el caso de América Latina para lograr formar nuevos líderes que participen en política. Porque la única manera de lograr cambios sustanciales en materia de derechos LGBT es participando directamente. Para comenzar un poco para nuestra audiencia internacional, quisiéramos saber cómo nace el interés de Tamara Adrián en dos puntos esenciales en su vida que usted actualmente ejerce a plenitud. Por un lado, la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ y por otro lado, el tema político. Creo que van de la mano, como decía anteriormente, el límite de la actuación de las ONG y de los defensores de derechos humanos. Siempre se encuentra que cuando se tiene que implementar una política pública, una ley o cualquier otro tipo de acción política, hay que ir ante los políticos para convencerlos de que tomen la causa. Siendo directamente una persona activa en política, se puede combinar ambas actividades. Es lo que es lo común acá en estas personas que están hoy participando acá. Todas ellas, o la mayoría de ellas, vienen de las actividades de la sociedad civil y luego se involucraron en política. Algunos entraron en política directamente, pero creo que los tiempos pueden ir cambiando poco a poco. Para 2014, recuerdo que le hizo una entrevista a la diputada Adrián en su oficina en Caracas. En ese momento no era diputada. Para ese entonces ya usted tenía la proyección, quería medirse para ese cargo de elección popular. Sí, en ese momento ya yo venía participando con Voluntad Popular desde el año 2009. Y de hecho, mucho antes, en el año 2005, había recogido firmas suficientes para una postulación individual a la Asamblea Nacional. Sin embargo, no terminé de concretar esta acción porque el Tribunal Supremo de Justicia eliminó en ese momento la representación proporcional de las minorías, que fue la que permitió durante tanto tiempo, a través de un método de ONG y ciertos otros correctivos, permitir, por ejemplo, que el MAS, el MIR, el PSB y otros partidos tuviesen representación en el antiguo Congreso de la República. Es importante para la comunidad internacional LGBTQ poder tener una noción de un diagnóstico. Si yo le pidiera a usted que hiciera una radiografía de Latinoamérica, vamos a decir de todo el continente americano, incluyendo la comunidad LGBTQ latina en los Estados Unidos, ¿cuál sería ese diagnóstico? ¿Cómo ve
en materia de derechos, y no solo en materia de derechos, sino de avances reales en la calle? Ha habido un cambio radical con la implementación en prácticamente el 80% de la población de América Latina tiene hoy igualdad ante la ley. Hay matrimonio igualitario en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en México, Ciudad de México y en otros 7 estados. Existen uniones civiles igualitarias en Ecuador, en Chile, se está discutiendo el matrimonio igualitario en Chile. Existe el reconocimiento de la identidad de las personas trans sin necesidad de operaciones genitales en México, Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia. Se está discutiendo una ley en Chile, pero ya se ha venido implementando por vía judicial. En Argentina, que es la ley quizás más moderna del mundo. En Estados Unidos también ha habido avances significativos con el reconocimiento de primero los derechos de pareja, luego del matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de las personas trans. Lo que ha venido cambiando sin duda alguna es el hecho de que los fundamentalistas se han reagrupado y están actuando con la finalidad de tratar de echar atrás muchas de los avances. Aquí en Estados Unidos estamos viendo una tendencia peligrosísima de este tipo con Trump y lo vemos también en América Latina, donde en aquellos países donde no se ha implementado todavía el derecho igualitario, pues las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica están armando una cruzada conjunta contra lo que ellos llaman la perversa ideología de género, y en aquellos países donde ha habido avances tratan de bloquearlos y echarlos hacia atrás. Lo que debemos entender es que la igualdad es una fuerza indetenible y que una vez que se logra la igualdad, no hay en ningún país del mundo evidencia de retrocesos sensibles. Lo vemos en materia de los derechos de la mujer, lo vemos en materia de igualdad racial y ahora lo vemos en materia de igualdad para las personas LGBT. Por ejemplo, yo he escuchado, recientemente yo entrevisté a participantes de un evento en los que contaban cómo salieron del closet aquí en DC, porque en DC particularmente es una ciudad muy activa con el tema de LGBTQ. Uno de ellos, me llamó mucho la atención, uno de ellos me decía que estaba asistiendo a una iglesia cristiana en la que eran bienvenidos los miembros LGBTQ. Usted me comenta, me habla de la iglesia católica, sin embargo, por lo que sé, la Iglesia Católica ha tenido quizás en líneas generales una mayor apertura, ¿no?, a la comunidad diversa. ¿Hay excepciones al respecto con los grupos religiosos? Sí. Lo que pasa es que hay, en todas las iglesias hay grupos fundamentalistas. Inclusive en esas iglesias que han aceptado hasta el matrimonio igualitario en la iglesia, por ejemplo en Inglaterra y aquí en Estados Unidos algunas iglesias, la verdad es que existen numerosos fundamentalistas religiosos o más bien fundamentalistas que utilizan la religión como excusa para el odio. Hoy leía la noticia de un senador americano republicano que estaba totalmente en contra de los derechos LGBT y que actuaba en contra de estos derechos y que lo encontraron en un hotel acostándose con un menor de edad de 17 años, un chico, lo encontraron además con una franela que decía un versículo: la mujer debe obedecer a su marido, hazme un sándwich. O sea, muy lindo. Si llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para recibir contenido de Venezuela, Latinoamérica y de los hispanos en Estados Unidos. Como ciudadana, ¿qué está pasando en Venezuela? Está pasando lo que ha venido pasando en los últimos 17 años, solo que ahora es mucho más notorio. Es la destrucción de la democracia con las armas de la democracia. Es necesario la negociación, que no el diálogo, la negociación.